Antes que nada entraron a la charla correcta, les quiero decir, porque el título que teníamos era Vórtex del Cambio y aquí aparece Transformación de Haití. La verdad que más que nada la decisión fue de cambiar el nombre de la charla, pero la charla sigue siendo la misma. Vi que en su presentación, en el keynote inicial, en un momento hablaron de Vórtex y yo en su momento había preferido cambiarla por transformación, que me parecía más acorde a lo que se estaba hablando en tono de metamorfosis. Pero bueno, vi que el nombre Vórtex, que en su momento me pareció salido de una película independiente de ciencia ficción, sin embargo ya lo estábamos usando. Así que vamos a ir hacia adelante. Transformación de Haití. Todos hoy, a ver si, aprovechando que no somos tantos, partners de soluciones de Haití, ¿a quiénes tenemos aquí? ¿O clientes finales? Clientes finales, bien. ¿Y partners? ¿Tenemos algún partner de soluciones, algún integrador? ¿No? ¿Todos clientes finales? Bueno, muy bien. Transformación de Haití. Perdónenme, estoy al final ya es casi la última presentación, así que nos vamos a encontrar con muchos conceptos que ya habrán visto en las anteriores. Trataremos de agregarle algo un poco diferente, aunque sea una visión diferente. Esto es lo que estamos viendo ya desde hace algunos años, la fusión de las dos economías, la economía tradicional y la digital. Ya desde años que se venía hablando de lo que era el famoso brick and click, pero bueno, esto hoy ya es una realidad. Intel en los últimos años ha comenzado una transformación interna, muy a tono con lo que se estaba conversando hoy, y esa transformación tenía que ver con salir de esa imagen que tenía la mayor parte del mundo de nosotros, que éramos la empresa de los procesadores, ¿sí? La empresa del Intel Inside. Y de aquí a los próximos años se estableció que los principales ejes de crecimiento de Intel iban a ser inteligencia artificial, ¿sí? Que aquí lo vemos, iba a ser trabajar con todo el desarrollo de las soluciones de 5G para cuando estuviera disponible, todo lo que sea los autos autónomos y todo lo que tuviera que ver con realidad aumentada, realidad virtual. Son los canales donde estamos viendo que va a haber un mayor crecimiento. ¿Y por qué decidimos esto? Porque el punto que se pensó fue, el negocio de Intel tiene que ser allí por donde pasan los datos. O se habló mucho en todas estas conversaciones que vimos hoy sobre la importancia del dato, de encontrarlo, de saber dónde está y poderlo exprimir para conseguir toda su potencia y las mejores percepciones de datos. Bueno, ahí es a donde quiere ir Intel y eso es lo que se decidió en el último tiempo. Allí donde el dato se procesa, se almacena o se transmite, Intel tiene que tener una presencia fuerte. Por eso esos 4 pilares de crecimiento, ¿sí? Entonces, en la economía digital, en la gran transformación que estamos viendo hoy, se habló también mucho de procesos, la importancia de hacer que todos los insights de data, todos los insights que podemos tener gracias a los nuevos sistemas, se transformen en modificaciones del proceso. Permítame contarles una pequeña anécdota que me sucedió llegando a Chile, llegando al aeropuerto, ¿sí? Por supuesto llego al área de migraciones, como lo hace todo el mundo, fui a la parte por donde entran los extranjeros, ¿sí? Y bueno, como un ciudadano responsable, entré por el laberinto, ¿sí? Para llegar hasta las cabinas donde me iban a atender la gente de migraciones, y yo me puse a recorrer todo ese laberinto de ida y vuelta. Más o menos iba a mitad de camino cuando vi que un niño que venía más adelante me miró a mí, se metió por abajo de las vallas, salió corriendo y llegó adelante de todo, ¿sí? Más allá de lo que podamos hablar sobre educación, civilidad, lo que se les ocurra, yo en ese momento, que tenía ya esta presentación en mente y estaba viendo qué significa la economía digital, qué significa la transformación, dije, este chico entiende mejor el tema que yo. Este chico entiende lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque la verdad que uno lo que ve hoy es que hay muchísimas empresas que todavía están siguiendo procesos como si estuvieran siguiendo paredes sólidas que no pueden transitarse, que deben cruzarse solamente siguiendo un laberinto. Y la verdad es que en la mayoría de los casos esos laberintos ya han empezado a desaparecer, ya casi no existen. Y seguimos con los mismos procesos de antes y seguimos perdiendo tiempo para poner nuestros productos al mercado, tiempos para buscar nuevos mercados. Eso lo seguimos haciendo. No les digo que se
crucen en la fila, les digo que busquemos esos pequeños ejemplos para entender dónde están esas ideas que tenemos de paredes sólidas que ya no son tales y que pueden superarse y pueden cambiarse los procesos utilizando la tecnología que tenemos a mano. Bien, lo que les decía, la industria está cambiando al nivel de que ya no existe la expresión del business as usual, que era algo muy conocido de hace bastantes años, ¿sí? Lo que es lo usual hoy es estar preocupado a ver quién va a entrar en mi industria, en mi negocio, con una disrupción. ¿Quién va a ser el próximo Uber? ¿Quién va a ser el próximo Airbnb? Lo que tendría que estar en la mente nuestra en estos momentos es ¿cómo hago yo para convertirme en el próximo Uber y en el próximo Airbnb? ¿Cómo hago yo para entrar en otros lugares con el set de skills que tengo, con las capacidades que tiene mi gente? Eso existe, eso todos lo tienen. Piensen que mucho de esta transformación que estamos viviendo se basa en tecnologías que se pueden aplicar transversalmente, no quedan limitadas a una sola industria. Por eso decimos ahora que IT debe transformarse, IT necesita transformarse. ¿Por qué? Porque IT es el negocio hoy día, ¿sí? Estamos hablando de decisiones de negocio que son totalmente impulsadas por los datos que se almacenan. Si esos datos se recopilan a tiempo, se almacenan y pueden estudiarse, nos llevan a tener decisiones inteligentes, smart decisions, ¿sí? Permítanme que les cuente una última anécdota y después ya los dejo en paz con las anécdotas. Yo empecé a trabajar aproximadamente hace 27 años, casi 30 años. Mi primer trabajo fue como becario en un laboratorio que luego se fusionó, un laboratorio suizo, y mi primer trabajo era poner placas de red, tenía que abrir los chasis de las computadoras y poner placas de red token ring 4 megabits. 4 megabits era considerado una gran velocidad, ¿sí? Uno se mareaba a 4 megabits. Bueno, tenía que poner placas de 4 megabits en las computadoras para ponerlas a funcionar. Me acuerdo que yo era el becario más joven, el becario más nuevo, y me encontraba con los becarios ya más antiguos, que casi tenían un año, y estaban esperando que la empresa los efectivizara para poder seguir trabajando en la empresa. La mayoría de esos becarios tenían un sueño, que era salirse de IT y que los tomara gente de las unidades de negocios. Eso era lo que quería hacer una persona de IT hace 27, 28 años. Muchos nos quedábamos, pero hay muchos que se querían ir. Hace poco estaba hablando con un gerente de operaciones de un conocido banco en Argentina, uno de los mayores bancos privados, y me decía, es increíble la cantidad de gente que tengo que está viniendo del negocio, de las unidades de negocio, para trabajar en operaciones y en IT. Lo ven como un componente necesario de su desarrollo para después, en todo caso, volver al negocio, pero lo ven a IT y a operaciones también como el lugar donde se nutre toda la experiencia y donde se junta toda la data de donde luego salen las nuevas ideas para el banco. Esa es la realidad de hoy, eso es como cambió, por eso decimos que IT hoy es el negocio. Si IT hoy es el negocio, necesitamos que se transforme, necesitamos que adelante. Y lo que decimos es, desde Intel, no se puede competir con una infraestructura inadecuada, con una infraestructura antigua, ¿sí? Llegar a tener una infraestructura anticuada es un trabajo de años. Lo digo como si fuese un trabajo, pero sí. Si yo me quedé en el tiempo y poco a poco dejé que las nuevas mejoras me fueran pasando por alto, me voy a encontrar con silos de aplicaciones y datos, que fue algo que se mencionó hoy bastante, ¿sí? Cada vez que quiero lanzar un nuevo servicio es un problema. Parece que todavía necesitamos conseguir más equipamiento. La gente de IT me dice, bueno, pero recién en 3 meses me van a entregar tal cosa. ¿Cómo hago para...? Y uno dice desde el negocio, pero yo necesito que en una semana, que en 2 semanas esto esté funcionando. Tenemos técnicas de desarrollo todavía antiguas en el negocio. Todo eso atenta contra mi competitividad, ¿sí? Recalco esto, el éxito del negocio hoy, más que nunca, depende de la transformación de IT. Y desde Intel les proponemos estos 5 principios de transformación para poder llegar al estado del arte en que podamos competir adecuadamente. Número 1, tener muy clara una intención de ir hacia la nube híbrida. Intel trabaja mucho con el concepto de la nube híbrida. Redes virtuales.
virtualizar todos los servicios que podamos, tener un almacenamiento listo para el futuro, estar listos para lo que viene. Empezar ya, no perder el tiempo con todo lo que sea inteligencia artificial y analytics, aunque sea con un comienzo humilde, pero no dejarlo para mañana. Y por último, tener lo que llamamos una seguridad multinivel, armada en múltiples capas, ¿sí? Vamos a ir un poco a través de cada uno de estos principios. La nube híbrida. ¿Por qué hablamos de la nube híbrida? Que los servicios de nube son una realidad ya es algo que no lo discutimos. Pero todavía muchas veces la gente tiene duda de si quiere ir hacia lo privado o hacia lo público. Y la verdad es que hay argumentos a favor de ambas tendencias. Hay aplicaciones que totalmente nos conviene ponerlas a funcionar en una nube pública y donde tenemos proveedores públicos de nube pública que nos van a dar un excelente servicio. Pero para otros casos no va a suceder eso. Y está probado que tanto a nivel de costos como de efectividad nos conviene tener una nube privada, nuestra propia nube. Y tenemos que hacer trabajar a todos juntos. No podemos tener una separación, nuevamente crear nuevos hilos entre lo público y lo privado. Entonces, las recomendaciones de Intel en cuanto a cómo armar una estrategia de nube híbrida tienen que ver, número uno, con evaluar y optimizar la carga de trabajo. ¿Dónde la voy a poner a esa carga de trabajo? ¿Dónde la necesito? ¿Dónde el dato está más cerca del negocio? Un comentario sobre esto. A mí todavía me sucede muchas veces que tanto clientes finales como proveedores de servicios me muestran lo que son los pliegos de licitación que salen muchas veces hoy a la luz. Y es interesante que todavía la mayoría de los pliegos piden procesamiento en base a ciertos parámetros estáticos que hoy uno diría, no sé si es lo más conveniente. Se dice, necesito procesadores de tantos núcleos, necesito procesadores de tal velocidad. Y uno no sabe cuáles son las aplicaciones que van a correr ahí. Y lo peor es que muchas veces uno va al cliente y le pregunta, ¿qué tipo de carga querés ejecutar? ¿Qué vas a hacer? No importa, yo quiero estos procesadores y estos procesadores van a funcionar para todo. A esto es a lo que nos referimos con evaluar correctamente el tipo de carga de trabajo que yo necesito ejecutar. A cada carga de trabajo le puede corresponder una necesidad de procesamiento y de almacenamiento y de red diferentes. Y eso existe hoy y eso se puede buscar, ¿sí? Bien, virtualización. ¿Cómo es el estado de virtualización en la sala? A ver, ¿quiénes ya tienen servicios virtualizados en sus empresas? A ver si levantamos la mano. ¿Sí? ¿Nada más? 3 manos. Ok, tienen una oportunidad interesante. ¿Por qué hablamos de que es importante virtualizar los servicios? Virtualizar los servicios es importante porque nos permite ser mucho más efectivos y mucho más rápidos a la hora de lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva aplicación, tanto internamente como hacia la calle. Cuando yo no tengo virtualización, estoy limitado a tener hardware, equipos, aplicaciones dedicadas a una determinada necesidad. Mientras que cuando yo virtualizo, puedo utilizar de una manera mucho más efectiva los recursos que ya tengo. Hay una gran cantidad de data centers y en la región y en el mundo, tendría que decir, que si uno analiza el promedio de utilización del procesamiento en esos data centers, ronda entre el 25 y el 30%. Porque falta virtualización. Cuando uno tiene virtualización, lo que puede empezar a garantizar es que esa capacidad de procesamiento se utiliza de una manera mucho más efectiva. Esto es muy importante, ¿sí? Y estamos hablando de virtualizar tanto lo que es procesamiento como también lo que es el almacenamiento y la red misma. Así que estas son nuestras recomendaciones. Virtualizar de a poco todo lo que se pueda virtualizar. Y vuelvo a lo que hablábamos al principio, ¿no? de la necesidad de transformar y llegar a una infraestructura que me permita competir adecuadamente en el negocio. Un punto importante es difícil pegar de un solo salto varias etapas y llegar a la mejor infraestructura. Tomémoslo de a poco, anímense a ir viéndolo de a poco. Primero probablemente necesito estandarizar cierta capa de procesamiento. Luego empezar a pensar en virtualización. Y por último, en la orquestación que me permite otorgar
redes virtuales y servicios de una manera más automática, con menor intervención. Cuando hablábamos de almacenamiento listo para el futuro, ¿de qué estamos hablando? Hoy vi una presentación muy interesante donde se hablaba de la gran cantidad de datos no estructurados, de datos de todos tipos de objetos que las empresas guardan en sus data centers. Y lo que es increíble es, a veces, es menos del 10% de esa información, de esos datos, los que realmente se están utilizando. Hay una gran riqueza de datos en las empresas que simplemente no se estudian. Hay, como lo escuché en una conversación en otra sala, muchas veces todas nuestras decisiones se están basando en la información almacenada durante la última semana. ¿Y qué pasó con toda la información anterior? Información de años. Simplemente a veces se guarda, no se sabe dónde está. Es increíble la cantidad de veces donde uno se encuentra que los clientes dicen, sí, yo esa información la tengo. ¿Y dónde está? No sé, pero estoy seguro de que la tengo. Y no estamos hablando de información en papel, no estamos hablando de carpetas, estamos hablando desde cintas magnéticas hasta almacenamiento muy frío. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos desde Intel? Trabajar mucho en la preparación en el crecimiento, lo que llamamos el scale out del almacenamiento. No trabajar sobre una sola tecnología de almacenamiento, lo que llamamos el scale up, que nos atrapa dentro de un solo proveedor con el que siempre deberemos seguir creciendo. Preparemos nuestra estrategia para adaptarnos al scale out, a distintos modelos de almacenamiento que puedan configurarse en una red por software. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son? Tener una estrategia holística de datos, ¿sí? Saber que yo puedo acceder a la mayor cantidad posible de los datos de mi empresa para tener la mejor capacidad luego de aplicar esos datos a mis estrategias de inteligencia artificial, de Big Data, que es lo que vamos a hablar ahora en un momentito, ¿sí? El TCO también es muy importante, ya lo tenemos que trabajar cada vez más. Es optimizable el TCO si yo trabajo con una estrategia de scale out. Lo trabajo voy expandiéndome con cajas de procesamiento que también incluyen el mismo almacenamiento. Tengo una manera modular, sencilla, no atada a un solo proveedor para ir creciendo en mi capacidad de almacenar información. Y, por supuesto, organizar la información en tiers, en categorías. ¿Cuál es la información a la que yo necesito acceder todos los días? Digamos, lo que llamamos la capa caliente. ¿Y cuál es la información que finalmente a la que voy a acceder muy de vez en cuando? Armar una capa fría, todo con sistemas similares, pero con distintos tipos de métodos de almacenamiento y con distintas tecnologías. Bueno, y esto que de alguna manera vaya cerrando todo lo que hice anteriormente, tener una estrategia de inteligencia artificial y de analytics. Si yo tengo un acceso a todo mi universo de datos, voy a empezar a poder realizar percepciones de la información mucho más inteligentes, mucho más rápidas, que me van a permitir alimentar el negocio y cambiar mis procesos de negocio. Pero necesito tener acceso a esa información. Eso es lo primero. Las recomendaciones, bueno, un poco ya las estuve mencionando. Ahí dice conseguir el data layer correcto. Bien, eso para mí significa tengan acceso a toda la información que está disponible en su empresa. No solamente a la última, a la que, digamos, pude juntar con mi último crecimiento en infraestructura de IT. Tienen mucha información, mucha más información de la que piensan que puede observarse. Hasta les comentaría que en muchos casos, yo casi diría que todo lo que es el manejo de datos me da la oportunidad de empezar por esta prioridad para empezar a crecer en todo lo demás. Si yo hago inicialmente en mi empresa, a veces esto es lo que recomendamos, una consultoría interna sobre dónde está la información y dónde están los datos, desde ahí puedo empezar a encontrar los sitios débiles en mi infraestructura, en mi estrategia, y empezar a definir por dónde tengo que empezar a crecer y por dónde tengo que mejorar. Luego lo demás va cayendo en su lugar.
Una vez que yo sé dónde está toda esa información, sé lo que tengo que hacer para poder acceder a ella, sé cuál es la información más relevante, la menos relevante, y puedo empezar a mejorar mis procesos a partir de ese relevamiento de la información. Y por último, bueno, un tema que ya a esta altura todos dicen, ¿no?, que existen dos clases de empresas, las que han sido hackeadas y las que no lo saben, ¿sí? Necesitamos una seguridad en todos los niveles, una seguridad en el data center, en el borde, necesitamos encriptar la información en todos los lugares donde está, porque ya la información nos está llegando de todas partes. A veces el weak spot digamos, por donde un hacker puede entrar a nuestra empresa está en una impresora, en un celular, hoy está en todas partes y cada vez esto digamos, va a crecer, no va a disminuir. Tenemos que tener preparadas estrategias de control de daños, tenemos que estar listos para lo que viene. Lo que desde Intel recomendamos es, número uno, la seguridad empieza por el hardware. El hardware quiere decir, trabajemos con procesadores que tienen una arquitectura donde ya desde el primer momento, en el momento de encender un equipo que es vulnerable, antes de que levante el sistema operativo y empiecen a levantarse las barreras de software y de aplicaciones de seguridad, en el momento del inicio tenemos vulnerabilidades que tenemos que saber cubrir. Y eso lo hace el hardware y para eso tenemos que estar muy preparados. ¿Qué proponemos desde Intel? Bueno, por un lado, lo que estamos haciendo para apalancar todas estas recomendaciones que les estamos haciendo es la nueva línea de procesadores de Intel, lo que es el Xeon Scalable Processors. Son procesadores que fueron pensados para tener un gran desempeño en la nube, para tener muy bajas latencias internas, un gran poder de virtualización que ha crecido desde la última generación de procesadores hacia adelante. Tenemos muchas tecnologías propias del procesador que mejoran la capacidad de virtualización y también grandes tecnologías de seguridad, de protección de la BIOS, de la manera de salvar la información de inicio en lugares seguros que no están accesibles al sistema operativo. Otra cosa en la que hemos venido trabajando mucho con grandes inversiones es en innovaciones que rompen lo que fue hasta ahora el paradigma de las últimas décadas en cuanto a dónde estaba la memoria y el almacenamiento, cosas que parecían totalmente separadas. Yo tenía mi memoria RAM, que sabía que era una memoria volátil, y luego tenía mi almacenamiento lento, más barato, que era el almacenamiento no volátil. Intel está fusionando estas dos categorías. Lo que estamos lanzando ya a fin de este año es, para darles solamente un ejemplo, una línea de DIMMs de memoria con nuestra tecnología Optane, DIMMs de memoria no volátil, que se va a combinar con los DIMMs DDR en los servidores y nos va a permitir, según el modo de operación que querramos elegir, nos va a permitir ejecutar aplicaciones y buscar datos que están directamente almacenados en los DIMMs de memoria. Un cambio total en el paradigma de cómo venía funcionando los modelos de arquitectura de computadoras hasta ahora. Por último, tenemos toda una cantidad de aliados que trabajan con nosotros y siguen alimentando la enorme riqueza del ecosistema de Intel. Partners que vienen de distintos mundos. Tenemos, por supuesto, a la gente de VMware, a la gente de Microsoft, a la gente de Red Hat y de otras tecnologías abiertas, todos con opciones de tecnologías de nubes que están impulsadas desde su corazón con equipos y tecnología de Intel. Y bueno, les proponemos que confíen en Intel para transformar sus departamentos de IT. Somos un partner que tiene soluciones de punta a punta, tenemos ya un liderazgo en tecnologías de nube y que viene expresado en cómo Intel viene trabajando ya desde hace años con los principales proveedores de nube. Los 4 grandes trabajan con tecnologías de Intel y lo que quiere Intel es un mundo donde no hayan solamente 4 proveedores mundiales. Vemos un mundo, vemos un lugar donde
múltiples proveedores pueden ofrecer distintos tipos de soluciones y a eso es a donde estamos tratando de ir. Tenemos una gran experiencia en todo lo que es tecnologías de IT. Es más, tenemos un sitio público que les recomiendo, que es donde Intel mismo comparte sus propios white papers basados en cómo Intel internamente lanzó y desplegó ciertas soluciones. Y bueno, el sistema del ecosistema de partners que tenemos realmente es muy rico y se sigue alimentando día a día. Y con esto, bueno, ya llegamos al final. Si tienen alguna consulta, me encantaría escucharla. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.